Es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Le damos la bienvenida a todos los hermanos en esta mañana. Bienvenidos todos, cada familia representada. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Estamos en la presencia del Señor y nosotros hacemos lo que Dios manda que hagamos, porque estamos aquí para cumplir propósito y destino, no estamos aquí para autocomplacernos. Dios le bendiga a mi hermana Nelly. Estamos acá para cumplir propósito y destino. A veces nosotros nos preocupamos y nos afanamos por resultados, pero a veces lo que tú esperas de ti mismo, que son resultados para calificarte o autocalificarte o aprobarte, no es lo que Dios espera de ti. Porque más que hacer, Dios está interesado en algo más importante en ti, que es el ser. Más que hacer, producir, accionar. Hay algo que Dios le interesa más en ti y en mí, y es el ser. Y para ser, Dios obra en nosotros y Dios nos forja y Dios nos forma para que tengamos la identidad correcta para el momento y la ocasión de Dios, cumplir el propósito y destino por el cual Él nos creó. Recuerde eso. Por eso toma tiempo emprender algo conforme al modelo de Dios. Toma tiempo diseñar algo a la manera de Dios. A Dios, siendo Dios, le tomó tiempo ordenar la tierra, porque se tomó 6 días de acción y 1 de descanso. En 6 días Dios preparó todo. Siendo Dios, ¿por qué no lo hizo todo de una vez? ¡Puf! Porque Dios quería enseñarnos algo allí. Dios quería enseñarnos procesos. Dios quería enseñarnos que Él no solamente crea, sino que Él también forma. Y el crear para Dios es así, ¡puf! Crear para Dios es así, pero formar toma tiempo, ya es diferente, porque toda la creación es en la dimensión de la gloria y del Espíritu. Pero cuando se habla de formación, ya tiene que ver con creación, ya tiene que ver con universo, tiene que ver con tierra, donde hay tiempo y donde hay límite. Hay tiempo, no el tiempo de Dios en la eternidad, que todo es así, sino en el tiempo donde todas las cosas que Dios determinó se van gestando y forjando de acuerdo al tiempo de los hombres, como algunos le llaman el tiempo cronos, calendario, fecha, meses, días, años. Allí hay un tiempo. Por eso dice la Escritura que tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero Dios está interesado en algo más que el hacer, y es el ser. Porque muchos quieren hacer sin tener la formación. Y cuando les llega el tiempo de hacer y no tienen la formación, entonces no saben cómo hacer ni qué hacer. Hay que prepararse y Dios nos prepara. Dios nos fundamenta y Dios nos da equilibrio y nos da reposo. Porque el problema de nosotros es que todo lo queremos hacer en el afán, en el desespero, en la rapidez, movidos por la ansiedad.
movidos por resultados y muchas veces por envidia y muchas veces por celos y muchas veces por codicia, porque otro tiene, porque otro logró, porque otro alcanzó y yo no. Y yo también quiero tener, quiero alcanzar y quiero lograr. Entonces, los motivos son importantes, las intenciones son importantes. Y es allí donde Dios está trabajando en nosotros, porque la Biblia, por muchas partes, nos dice que hay quienes obran por amor, sinceramente, pero hay otros que obran y hacen por envidia, por celos y por contienda y por vanagloria. Entonces, los motivos, las razones, intenciones son importantes para Dios. Porque si tú haces algo para Dios con el motivo y la intención incorrecta, no eres aprobado, no eres aprobada delante de Dios por eso que hiciste. De pronto en el mundo, lo logró, tuvo éxito. Tuvo éxito, lo logró, lo alcanzó. El final justifica ¿qué? Los medios. Eso no funciona acá. Ese es en el mundo, pero en el reino, el medio es lo más importante para llegar al fin. El medio es lo más importante. Es lo más importante para Dios. Por eso Dios en este tiempo nos ha estado hablando y confrontando grandemente nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros motivos y razones. Dios lo está haciendo. Declara conmigo, Señor, levanta tu mano. Todo lo que se opone a mi propósito y destino y a mi identidad en Cristo, hoy lo declaro sin poder, lo declaro sin autoridad. En el nombre de Jesucristo, ato toda fuerza contraria en los cielos y en la tierra, toda opresión, fastidio y desespero. En el nombre de Jesús, declaro que cambia la atmósfera, declaro que se abren los cielos para mí, declaro bendición en esta mañana, desato la gloria de Dios, desato tu presencia sobre mi vida, sobre mi casa, mi familia, en el nombre de Jesús. Toda opresión fuera de los cuerpos, toda turbación fuera, toda contaminación del infierno en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, usted tiene que hacer eso, porque hay un diablo que se quiere oponer a todo lo que Dios preparó para usted y quiere desalentarte, quiere desanimarte. Isabela, hazme favor, cierra la puerta, se nos escapa la bendición. Gracias. Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno y Dios está aquí. Dios está aquí. Pastor, no lo siento. Pastor, no lo veo. De pronto quizá esa sea tu condición. Pero tienes que aprender algo. Eso no depende si lo sientes o si lo ves. Eso se trata de convicción, de principio, de fe. Porque si caminas por vista, por emociones y por sentir, perdiste el año. En todo lo que emprendas, usted no puede andar por emoción porque fracasa. Usted tiene que andar por convicción. Convicción. Porque hoy amaneces con ganas, pero mañana no. Y te vas a detener porque no tienes ganas.
o vas a avanzar porque tienes fe y tienes convicción. Recuerda que la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá, porque por fe andamos y no por vista, porque lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía, y nosotros vemos al invisible por la fe, porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible por la fe. Entonces nosotros somos un pueblo de fe, somos un pueblo de convicción. Por eso nosotros trabajamos con Dios, porque Dios es el Dios que nos activa y nos habilita por la fe, y por eso no todo el mundo está aquí, porque no todo el mundo es de fe. Todo el mundo no tiene fe. Así que la fe es un recurso que Dios le da al ser humano para que avance donde otros no avancen, para que cruce donde otros no cruzan, para que coseche donde otros no cosechan, para que arrebaten donde otros no arrebatan, para que edifiquen donde otros no edifican, para que crean lo que otros no creen. Y esa es una ventaja que tenemos. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Que somos un pueblo de fe. Hoy Dios ha puesto en mi corazón que les comparta un tema que usted debe mirarlo con cuidado. Mirarlo con cuidado, porque se trata de identidad. Se trata de identidad en cuanto a ser, y te habilita y te catapulta para hacer lo que Dios determinó para ti. El tema es doulos por amor. Doulos por amor. Pastor, ¿eso qué es? ¿Cuántos habían escuchado esa expresión? Doulos. 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 Bueno, quiere decir que hoy estás aprendiendo algo nuevo. Doulos por amor. Cuando tú vas al griego, te vas a encontrar con esta expresión doulos. En el Nuevo Testamento, que es donde aparece el idioma griego, aparece esta expresión doulos. ¿Quiénes usaron esta expresión doulos? La usó Jesús para enseñar, la usaron los apóstoles y la usó el mismo Jesús identificándose con ese título o nombre. ¿Qué es doulo? Vamos a avanzar. Entonces, como esto es algo nuevo para muchos, entonces lo nuevo ¿qué? Comienza. ¿Y comienza cuándo? 2026. Amén. Eso es un incentivo para ti. Dile que está a tu lado, lo nuevo comienza. Amén. Lo nuevo comienza. Dile que está a tu lado. Díselo, prepárate porque lo nuevo comienza. Y 2026 comenzó nuevo, ¿no? Para la familia, cosas nuevas. ¿Lo nuevo comienza o no, Jeremy? Lo nuevo comienza. Aquí tenemos a Ana. Lo nuevo comienza. Es una bendición. Lo nuevo de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema que estamos mirando hoy? Repítelo. Doulos, ¿por qué? Por amor. Entonces, vamos a mirar quién es un doulo. La palabra doulos, que viene del griego, significa siervo o esclavo. ¿Qué significa la palabra doulo del griego? En español es siervo o esclavo. Cuando hablaban de un servidor que tenía un jefe, le decían doulo. Cuando hablaban de un esclavo, le decían doulo. Siervo y esclavo es el mismo término. Doulos. Y nosotros somos doulos por
amor. Ahora, los doulos tenían a un amo, dueño o señor. En el griego se utiliza otra expresión que es kurios. Kurios era el título de los soberanos, de los reyes, emperadores como el César, emperador de Roma. Le decían el kurios. Algunos le traducen Kyrios, otros kurios. Pero habla de gobierno, de autoridad, de soberanía sobre algo. Pero no era absoluto. Tenía límites. Cuando se habla de doulo, ¿se habla de qué? De siervo y de un esclavo. Pero Cristo en el Nuevo Testamento es identificado como el kurios. Para algunos Kyrios, para otros kurios, que se traduce amo, dueño y señor. Amo, dueño y señor. Amo, dueño y señor de todo. Porque el término Kyrios o kurios a Cristo no tiene límite. Porque en el Nuevo Testamento se empleó el término kurios porque era el más alto título que un rey o un emperador podía tener según el contexto del idioma griego. No existía otra palabra que lo representara en todo su esplendor. La máxima expresión era kurios o kyrios. Pero en el Antiguo Testamento, importante esto, presta atención y no se me distraiga, pero en el Antiguo Testamento sí existían palabras que determinaban la soberanía y la plenitud de Cristo, de Dios, como el amo y dueño y señor del universo, de todo. Es una expresión sin límites. Para que podamos entender esto, en el hebreo existe una palabra que es Adón. Dígala conmigo, Adón. Adón es el equivalente a kurios o kyrios. Ojo lo que estoy diciendo. Adón es el equivalente a kurios o kyrios, que es uno que tiene dominio, que es dueño, que tiene gobierno, autoridad, es propietario de un territorio o de una persona o de cosas. El Señor. ¿Cuál es esa expresión? ¿Cuál es esa expresión? Adón. ¿Equivalente a cuál palabra en el Nuevo Testamento? En el griego. Aló. Están desconcentrados. ¿Estamos en la universidad de Dios o no? ¿Estamos aprendiendo o no? Entonces, yo les voy a pedir algo. Quiero que me presten atención. No quiero que se me distraiga, porque lo que estoy enseñando es lo nuevo de Dios para ti. Les dije que en el Nuevo Testamento hay una palabra griega que expresa el señorío, el poderío de un gobernante sobre un territorio o sobre países, título dado a los emperadores, a los reyes, pero también se le daba al dueño de un burro, al dueño de una persona. Podía ser también amo, dueño, señor,
o un emperador o un rey. Esa palabra era curios o quirios. Era la palabra que expresaba lo más grande en señorío, en gobierno. Por eso era el título que le daban a los emperadores. Como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, los escritores buscaron un equivalente para representar el señorío de Cristo. Y como la palabra más alta que había era ¿cuál? ¿Cuál era? En el Nuevo Testamento. Curios. Entonces tomaron la palabra curios para representar el señorío de Cristo. Para poner a Cristo como Señor al nivel de los reyes, al nivel de los amos, al nivel de los dueños. Ese fue el título que le pusieron a Cristo, el curios. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el curios. ¿Sí me hago entender? Ok. En el Nuevo Testamento, si hubiese existido una palabra que expresara mucho más alto y que se le atribuyera solamente a Dios, se la hubiesen dado. Y esa fue la única palabra que le atribuyeron a Cristo como Señor de todo. Pero tiene límite, curios tiene límites. En el Antiguo Testamento existen dos palabras a través de las cuales se expresa señorío, gobierno. Y una de ellas expresa la plenitud del señorío, del dueño y del amo del universo, que es para Dios, que solamente se le atribuye a Dios, a nadie más. Solamente a Él. La primera es limitada y es equivalente a la del Nuevo Testamento, que es curios. Esa palabra primera en el hebreo es Adón. ¿Es que es equivalente a cuál palabra en el Nuevo Testamento? Curios. Tiene límite. Porque Adón, que significa Señor, dueño, amo, se le atribuía a una persona, independientemente de cuál sea su título, o su posición, o su poderío. Era Adón. Si era un rey, era Adón. Si era un emperador, era Adón. Si era el dueño del burro, sí, tengo que ponértelo así, era Adón. Pero cuando se habla de Dios, el Señor de todos, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el hebreo sí especifica una palabra y es Adonai, que significa mi Señor soberano, dueño, rey del universo. El dueño de todo, el soberano, el que controla todo, Adonai, que viene de Adón, pero Adonai es el plural que lo personaliza. Mi Señor soberano, dueño de todo, el único, mi Señor, Adonai. Por eso es que los hebreos, cuando leen el cuarto mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Los hebreos, por la santidad del nombre de Dios, Yod Hei Bat Hei, el tetragramatón, 4 letras, Yod Hei Bat Hei, de donde viene Jehová, de donde viene Yahweh, la Y, la H, la W, la H, Yod Hei Bat Hei, en el hebreo, de donde viene Jehová, Yahweh, tetragramatón. Los judíos para no profanar o usar el nombre de Dios en vano, ellos buscaron un equivalente que al nombre de Dios que lo representara en todo su esplendor, y fue allí donde encontraron el equivalente y era Adonai.
Por eso a Dios, en lugar de decirle Jehová, Yahweh, le dice el Adonai, que significa el Señor. Y de hecho nosotros cuando hablamos de Jesús, a veces no decimos Jesús, sino que Él, el Señor en español. El Señor, el único. El Señor, mi Señor. Entonces tenemos Curios en el griego Nuevo Testamento y tenemos en el Antiguo Testamento tenemos Adón y a Adonai. Adonai es el título dado a quién? A Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, los judíos creyentes en Jesús no le decían Curios, sino mi Adonai. Mi Adonai. Solo que, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego y Jesús predicaba y enseñaba en hebreo, las enseñanzas de Jesús las traducían al griego porque utilizaron el griego como idioma universal para llegarle a mucha gente. Porque el evangelio, Cristo vino primeramente a los judíos y después a los griegos. ¿Estamos claritos? Ok, entonces, Cristo es el Adonai y Cristo es el Curios. Cristo como Adonai y como Curios, si Él es amo, dueño y Señor, es porque Él tiene doulos. ¿Ah? ¿Alguien dijo paz? No. Si Cristo es amo, dueño y Señor como Adonai y como Curios, entonces Él es el dueño absoluto de todo. Él es el propietario de todos. A Él le pertenecemos, a Él nos debemos, tanto por existencia como por redención. Somos de Él. Porque el que era Curios era señor de todo lo que gobernaba. La gente le pertenecía, el territorio le pertenecía, los animales le pertenecían, el agua le pertenecía, todo le pertenecía al que era definido como Curios, o el rey, o el emperador. Todo el territorio le pertenecía. Pero Cristo como Adonai y como Curios, Cristo es el amo de todos, Cristo es el dueño de todos y Cristo es el Señor de todos. Jesús dijo en Mateo 28, 18, Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. ¿Quién se la dio? El Padre. El Padre. ¿Acaso Satanás no le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 10, versículo 9? Y Jesús le responde en el versículo 10. Satanás le dijo a Jesús, Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo, le mostró la fama, le mostró la gloria, le mostró el pecado de todos los reinos de la tierra. Y él le dijo a Jesús, todo esto te daré si tú, postrado, humillado, rendido como un doulos, me adoras. ¿Si ven la oferta de Satanás? Si tú rendido, postrado, humillado como un doulos, me adoras. Porque recuerda que el que no está rendido no es un verdadero adorador. ¿Se acuerdan de eso que lo compartimos el domingo pasado?
que para ser un verdadero adorador yo tengo que estar rendido, porque adoración es humillación, rendición, postrarse de corazón, rendido, negado a sí mismo, para poder ser un verdadero adorador. Satanás le ofreció a Jesús que si él era el doulos, que se le postrara y le adorara, él le daría todos los reinos de este mundo, la fama, el pecado, la riqueza y todas las cosas. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces él era el dueño de de todo el sistema de este mundo. Él domina los gobiernos, él domina las mentes que se dejan gobernar. Ya no, porque Dios está levantando pueblo, gente, hombres y mujeres de Dios que tienen la mente de Cristo, sobre los cuales él no gobierna. Y es ahí donde él pierde la pelea, en aquellos que se levantan con una mentalidad de reino y con la mentalidad de Cristo. Aló. Por eso Eva Shoma, por eso Dios está levantando hombres y mujeres, y te está levantando a ti y a mí con la mentalidad del reino y no con la mentalidad de este mundo, porque todo el que tiene la mentalidad de este mundo es doulo del diablo. My God. Aló, tome café y pásela. Ese es para usted y para mí también. Amén. No hay, como dice una predicadora por las redes sociales, ¿hay amén o no hay amén? Ah, sí, eso no es. ¿Hay amén o no hay amén? Ok, Dios está levantando. Dios está levantando hombres y mujeres con mentalidad de reino, libres. Libres. Entonces, el doulo de Cristo, como Él es el Señor de todo, es alguien que ya no se pertenece a sí mismo. ¿Aló? Pastor, pero yo hago lo que yo quiera. Yo voy a donde yo quiera. Yo hablo lo que yo quiera. Y yo actúo como yo quiera. Le voy a tirar una bien fuerte. Y yo me caso con el que yo quiera. Eso no es. Si eres doulo, tú no vas a hacer lo que tú quieres. Si eres doulo de Cristo, tú vas a hacer lo que Cristo quiere. Pero para que tú puedas hacer lo que Cristo quiere, tú tienes que ser un doulo verdadero, rendido, rendida, que ya tomó su cruz. Si no has tomado su cruz, entonces, estoy adelantando, no tienes identidad de doulo. Doulos. Aló. Ok, entonces el doulo es alguien que ya no se pertenece a sí mismo, tiene dueño. Recuerda eso. ¿Y qué es un doulo? Un siervo y esclavo. Ya alguien lo compró. Ya tiene un dueño. Y ese dueño lo adquirió por precio. Porque el doulo le costó algo. Costó un precio. Nosotros fuimos comprados por precio también. Y dice la Biblia en 1 Corintios 6, del 19 al 20, que Cristo nos compró con su propia sangre. Que le pertenecemos a Él porque Él nos compró con su propia sangre. Le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Él pagó por ti, pagó por tu rescate, pagó para comprarte. Pagó su sangre. Ese es el gran precio. Así que usted vale lo que vale la sangre de Cristo. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? Cristo es Dios. Bueno, lo que vale la sangre de Cristo, eso costó usted. Pastor, no, es incalculable el precio. Bueno, eso vales tú. Tu precio es incalculable. ¿Cuánto vales tú? Imagínate que la moneda que Dios utilizó no fue el dólar, ni el yen, ni ningún recurso humano, sino su propia sangre. ¿Cuánto vales tú? Así que este doulo salió caro.
Soy bien costoso, mi hermano. Pero la gente no quiere dar nada por mí. Pero Jesús dijo, ve acá, tú vales mi sangre. La gente no te aprecia, pero Jesús dijo, yo pagué el gran precio por ti. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. El doulo vive en rendición voluntaria. Estamos hablando del doulo de Cristo. Porque el doulo que no es de Cristo no está voluntariamente, sino está porque el látigo o la fuerza o la amenaza está detrás de él, impulsándole. Es decir, que por fuera es doulo, pero por dentro debe estar lleno de resentimiento, de rabia y de amargura, y esperando la oportunidad para escaparse o para matar al amo. ¿Aló? Pero nosotros, como doulos de Cristo, el doulo en Cristo vive en rendición voluntaria, no por obligación, sino por amor. ¿Sino por qué? Por amor. Por amor. Por amor. Por amor a aquel que te amó primero. El doulo de Cristo, su voluntad está sometida a la del Señor, a la de Adonai, a la del Curios. Su voluntad está ¿qué? Sometida. El yo quiero, el yo hago, el yo pienso, yo digo, yo actúo. Eso, tu voluntad está sometida. ¿Qué es sometida? Que no haces lo que tú quieres, sino lo que te dicen que hagas. Pero es que a mí me parece que si pintamos la pared de rojo, es mejor, se va a ver más bonito, pero es que el diseño no es rojo, es blanco. Cambias el diseño, cambias la estructura. Pero a mí me parece que es más bonito. Sí te parece, pero el diseño no está así. A mí no me gusta rojo, me gusta blanco. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner bravo con el dueño, con el jefe, con el amo? ¿O vas a hacer lo que él dice? Pero es que no me parece. No importa, no es tu parecer, no es tu voluntad. Tú no estás para hacer tu voluntad, sino que tu voluntad está sometida a la del Señor. Y esa es la gran pelea que usted y yo tenemos con nosotros mismos y con la gente a la cual servimos, ya sea por un salario o por obligación o por compromiso o por amor. Nadie quiere someterse a nadie. Por eso es que esto es la cruz, es rendición. Y por eso es voluntario. Y por eso es por amor. Porque Dios no te va a obligar. Porque Él no obliga a nadie. A la mayoría no lo obliga. Pero hay algunos que sí. Que no les da opción. O lo haces o lo haces. Como en el caso de Cristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No, tienes que bebértela. Bueno, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Doulo de Dios, rendido a Dios. ¿Sí me hago entender en esto? Ok. Entonces, el doulo, importante esto, su honra, su dignidad, su prestigio, su valor, su aprecio, su estima, no está en mandar, sino en obedecer y servir. Y ayer hablábamos con los chicos, con los niños, acerca de lo que es. ¿De qué hablamos ayer, Harold? Jeremy, ¿de qué hablamos ayer? ¿De qué les compartí? Harold, María. ¿Del principio de qué? ¿De la qué? No escuché. ¿Del principio de qué, Sammy? De la honra.
¿Se acordó de la cascada? Claro, la cascada. Es que es un ejemplo que utilizamos, pero compartíamos acerca de qué? Del principio de la honra. Que la honra tiene consigo que un paquete de bendición, de beneficio que conviene. Y yo les decía, es como la montaña, que de la montaña se desprende una gran cascada. Esa cascada es el beneficio que arroja la montaña. El principio es la montaña, la bendición es la cascada que arroja. El principio es la montaña, es la honra, pero la honra te arroja una cascada de bendición que es para que te vaya bien y para que tengas calidad o larga vida. Calidad de vida o larga vida. Entonces, la honra de el siervo, del doulos, no está en mandar, porque a nosotros nos gusta es que mandar. Mandar y mandar y mandar. Y gente que le gusta es mandar. Y cuando mandan lo hacen para humillar. ¿Aló? Tienen el principio invertido. Porque en el reino de los cielos el principio de autoridad no funciona así. Y ahorita lo vamos a mirar. Entonces su honra no está en mandar. La dignidad, el valor, el aprecio, la estima del doulos, del siervo, no está en mandar, en querer mandar, sino en obedecer y servir. Un doulos que obedece lo que su señor amo, el dueño, le dice y lo hace en servicio. Ese es uno que tiene honra. Ese es uno que tiene gran valor y estima porque hace todo lo que se le dice y lo hace con la actitud correcta para servir. Es importante eso, porque el doulo quinto no busca fama. No busca derechos, mis derechos. Es que yo tengo derecho a, es que yo tengo derecho a, es que yo tengo derecho a. Ni busca reconocimiento. Oh, yo necesito que me reconozcan que yo soy el que hago, que yo soy el que puedo y que yo soy el que tengo. Oh, tienen que reconocer porque sin mí nada son, no pueden avanzar sin mí no avanzan. Reconocimiento. Están buscando que lo reconozca. Oh, sí, cuán importante eres. El doulo no busca ni fama, no busca derechos, no pelea por derechos, porque sus derechos le pertenecen ¿a quién? ¿A quién le pertenecen los derechos? A Cristo en este caso, al dueño, al amo, al Señor. ¿Qué es lo que busca entonces el doulos? Busca cumplir el propósito del amo, de su Señor y de su dueño. Por eso dice la Escritura en el Salmo 138, versículo 8, y en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. No es tu propósito, el propósito es de Él contigo. El doulos sabe que no es su propósito, que no vive para cumplir su propósito, sino que vive para cumplir el propósito de Dios. Sabe que Dios tiene un propósito con él y está dispuesto a ¿qué? A cumplirlo, a obedecer para que se cumpla el propósito de su Señor, porque el doulo no busca su beneficio, busca el beneficio de su amo. Que se cumpla el propósito. ¿Cuál es el plan que tú tienes, Señor? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el diseño que tú tienes? Como cuando Dios le muestra a Moisés en el monte, le muestra el diseño del tabernáculo. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, haz todo conforme al diseño que te ha sido mostrado en el monte. Y el libro de Hebreos dice que Moisés fue fiel siervo a Dios por cuanto hizo todo lo que Dios le mandó como Dios se lo mostró en el monte. Entonces, el siervo sigue diseños, sigue programas, sigue estrategias, sigue visión, sigue una misión, sigue señales, sigue
lo que se le indica que haga. El doulo obedece. El doulo cumple el propósito de su Señor. ¿Quieres edificar una casa? ¿Cómo quieres hacerla? ¿De qué color quieres pintarla? ¿Cuánto tiempo necesitas que yo esté allí? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Está dispuesto. Porque sabe que ya no vive para sí. Vive para el que lo compró. ¿Para quién tú vives? ¿Para quién tú vives? Amén. Esto es importante. Esto es importante. La mentalidad del reino versus la mentalidad del mundo. Porque en el reino de Dios, todos somos hijos de Dios. En el reino de Dios, nosotros, los que hemos creído en Cristo y le hemos recibido y hemos nacido de nuevo, sellados y bautizados con el Espíritu Santo, somos los hijos de Dios. Todo el que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo es hijo o hija de Dios. Y todos los hijos e hijas de Dios en el reino, todos los hijos somos doulos. Hijos doulos. Hijos e hijas doulos. Es decir, servidores, siervos, rendidos como esclavos. ¿Aló? Lo que pasa es que la palabra esclavo, como hubo tanto maltrato en la historia y tanta humillación y dolor, que hoy la palabra esclavo, cuando se habla de esclavo, my God, recuerda los látigos, recuerda las cadenas, recuerda el vituperio, recuerda todo eso. Y nadie quiere ni siquiera pensar que es un esclavo. Pero la Escritura dice en Juan capítulo 8, versículo 32, donde Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y los judíos dijeron: pero ¿cómo tú dices que ser libres si jamás hemos sido esclavos de nadie? Jesús les dijo: el que practica el pecado es esclavo del diablo o del pecado. Entonces, ¿hay esclavos hoy? Sí hay. Voluntaria, consciente o inconscientemente, sí hay aún esclavos, doulos. Algunos del pecado, otros de los vicios, otros del ego, de la soberbia, de la jactancia, de la vanagloria, del engaño, de la mentira. Es decir, cualquier cosa puede convertirse en un amo si usted no está rendido a Cristo. Entonces, en el reino, la mentalidad del reino, aprenda esto. En el reino de Dios, que estamos ahora en el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Esta es la escuela de Dios. Esta es la universidad de Dios, donde el Espíritu Santo, por su palabra, nos está enseñando. Y nos está enseñando la mentalidad del reino. Así se piensa en el reino. ¿Qué es mentalidad del reino? ¿Cómo se piensa en el reino? ¿Cómo se piensa en el reino? ¿Cómo se piensa en el reino? ¿Cómo se considera en el reino? ¿Cuáles son los criterios del reino? ¿Cuáles son los principios del reino? ¿Cómo piensa la gente del reino? Esa es mentalidad del reino. ¿Cómo piensa la gente del reino? ¿Cómo piensa el rey? ¿Cómo piensa la gente del reino? ¿Cómo piensa el amo, señor y dueño? ¿Cómo piensa el rey? Amén. Mentalidad de reino. Y en el reino, los hijos de Dios somos ¿qué? Doulos. ¿Qué somos nosotros? Doulos, siervos, esclavos, servidores. Todos somos doulos de Cristo para Dios. Todos los apóstoles que escribieron cartas, su presentación, su perfil, siempre lo mostraban así. En el caso de Pablo,
Santiago, Pedro, el apóstol Judas, no el que traicionó a Cristo, sino el medio hermano de Cristo que se llamaba Judas. El otro era Santiago, medio hermano de Cristo, es decir, hijo de José con María. Ellos y Juan el apóstol, que escribe Apocalipsis, las cartas y el Evangelio, ellos se presentaron siempre como doulos de Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice: Pablo, doulos de Jesucristo. Doulos de Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo él? Él era un siervo, un esclavo ¿de quién? Prisionero de Cristo, decía él. Así se presentó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que él era un doulos de Cristo. También lo decía Santiago. Santiago, siervo de Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo. También lo decía Pedro. Pedro, siervo, doulos y apóstol de Jesucristo. Doulos y apóstol de Jesucristo. Así se presentaban los apóstoles. Judas, doulos de Jesucristo, y Juan dice, porque Dios envió a su ángel para revelarle a su doulo lo que ha de venir. Entonces los apóstoles todos se identificaron como doulos de Cristo y eran los líderes. Por tanto, tú y yo, ¿qué somos? Doulos de Cristo, servidores de Cristo. Estamos al servicio y disposición de Cristo para lo que Él mande. Y nuestra honra está en ¿qué? En servirle a Él, lo que Él quiera. ¿Estás tú dispuesta como doulo, doula, a hacer lo que Él te mande? Eso es importante. Pero la mentalidad del mundo, cuando se habla de doulo, es doulo, esclavitud, tormento, humillación, degradación. Degradación, lo más bajo, sin valor, maltrato, desprecio, baja condición, dolor. Eso es lo que se referencia, porque ese es el contexto de los abusos y en cuanto al nombre de esclavitud. Cadenas. Pero le quiero decir algo. Hoy cuando se habla de doulos y de esclavos, se piensa solamente en la raza negra. Pero eso es falso. Siempre ha habido doulos de todas las razas. Lo que pasa es que la raza negra se tomó la esclavitud como si fueran los únicos, pero eso es falso. Habían de todas las razas, blanco, mestizo, como usted lo quiera llamar, rojo, amarillo, siempre en todas las razas y culturas hubo doulos. Así que no se atribuya eso para usted, porque es descendiente o porque somos descendientes o parte. Mitad indio, mitad indio con negro. ¿De qué salió de allí? El sambo, el mulato, y eso hay una revoltura, mi hermano. Pero hoy el título más grande que era de estigma en el mundo, en el reino, es el título más grande que existe y que expresa la identidad de los hijos de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Escuche lo que le estoy diciendo, porque una es la mentalidad del reino, donde todos los hijos somos ¿qué? Doulos. Y otra es la mentalidad del mundo, donde ser doulo es lo peor, tragedia que le pudo pasar a un ser humano. Por eso hoy la gente no quiere someterse, ni quiere obedecer, ni quiere tener jefe, porque lo asimila con dueño y con propietario. Aló. Aló. Aló.
Pero qué cosa tremenda. No quieren someterse, no quieren obedecer, pero tampoco emprenden. Agárrate esa, puf. Pastor, ¿qué estás diciendo? Que si tú no quieres tener jefe, que nadie te mande, monta tu empresa. Te lo traduje. ¿Eso no es? Haz tú las arepas y véndelas. Haz tú los tamales y véndelos. Ve tú al mar y pesca y vende los pescados. ¿Aló? Sí. No aceptan mentalidad de doulo, de siervo. Pues entonces ten mentalidad de Kyrios. Porque el Kyrios gobierna, emprende y conquista. ¿Aló? ¿Qué es la mentalidad de qué? De reino. ¿Aló? My God, aquí hay una cosa poderosa que el Espíritu está soltando aquí. Poderosísimo esto. Porque tú quieres vivir en el reino de Dios con mentalidad de siervo del mundo. De siervo del mundo. Y quieres vivir en el mundo con mentalidad de reino para no someterte a nadie. ¿Aló? Es decir, si tienes mentalidad del mundo, te vas a sentir inútil, menospreciado, te vas a sentir que no sirves. Pero como te vas a sentir así, hay algo de orgullo en tu corazón y dices, no, yo no quiero ser siervo de nadie. Yo me rehúso a ser siervo de nadie. Pero tienes mentalidad de siervo porque no estás produciendo, no estás emprendiendo. Y los que producen y los que emprenden son los que tienen mentalidad de reino. Los que tienen mentalidad de rey. Los que tienen mentalidad de curios. ¿Aló? ¿Cuántos la están capturando? ¿Sí la estás capturando? Sí, mi hermano. Y lo más importante es que Dios nos ha dado la mente de Cristo para que tengamos mentalidad de ¿qué? De señores y no de ¿qué? De doulos del mundo. Este es un jueguito de palabras, pero yo creo que Dios está dando entendimiento. Entonces, en el reino de Dios, como se piensa en el reino de Dios para abajo, todos los hijos somos ¿qué? Doulos, somos siervos, los apóstoles. Y ahorita vamos a mirar algo importante. Pero en el mundo, ser doulo es lo más terrible y trágico que le puede pasar. Por lo tanto, mucha gente no quiere emplearse, no quiere trabajar, pero tampoco quiere emprender. ¿Aló? Pero Dios en el reino nos ha dado mentalidad de reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para emprender, para desarrollar, para hacer en medio de este mundo que tiene una mentalidad degradada. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Vamos para adelante, no quiero demorarlo tanto. Entonces, en el reino, presta atención, en el reino, ser doulo o doulos no es degradación. En el reino de Dios, ser doulo no es degradación o ser rebajado. No es degradación. En el reino, ser doulo es la máxima expresión de identidad, grandeza y autoridad. Oh, aleluya. En el reino, ser doulo no es degradación, es la máxima expresión. Recuerde algo, en el Antiguo Testamento habían dos palabras para expresar el señorío, el ser dueño o propietario de algo, de un siervo, de un esclavo. En el Nuevo Testamento había una sola que era ¿qué? ¿Cuál palabra? Que expresaba el señorío. Curios. En el antiguo Adón, cualquiera podía ser dueño de un burro, pero Adonai solamente Dios. Y la máxima expresión para Dios como Señor absoluto es Adonai. Porque Adón podía ser usted y yo también. Si tenía un burro, yo era el dueño del burro. Pastor, ¿y por qué habla tanto de burro? Porque yo vengo del contexto de los animales, de por allá.
de la tierra de Córdoba, y le estoy hablando a gente que está oyendo allá. Eso está llegando a Córdoba, está llegando a la costa, Colombia, por todos lados. Por eso le hablo así del plátano, de la yuca, del ñame y del burro. Y la Biblia también habla de burro. El buey conoce a su señor, y el pesebre y el burro, el asno, el pesebre de su señor. Son obedientes, pero en mi pueblo no obedecen. Es decir, el burro es más inteligente y el buey que mi pueblo. ¿Sí ven cómo es el asunto? Entonces, en el reino, la máxima expresión en el reino, escuchen bien esto, en el mundo, en el Nuevo Testamento, para Cristo, la máxima expresión que hubo para hablar de su señorío era ¿cuál? Curios. En el Antiguo Testamento, Adonai, dueño absoluto de todo. En el reino de Dios, la mentalidad del reino es diferente a la del mundo. Porque en el mundo, doulo es degradación. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ser doulo no es degradación, sino que es la máxima, la máxima. Así como Adonai es la máxima expresión del señorío de Dios, en el reino la máxima expresión, no de degradación, sino de identidad y grandeza y autoridad, es doulos, siervo. El título más grande, más digno, que habla de tu grandeza, que te exalta y que te posiciona y que expresa tu identidad en el reino, es ser siervo, ser doulo, ser esclavo. El máximo título de honor y de grandeza y de exaltación es ser siervo. Es a la inversa. Es a la inversa. Porque quien se rinde totalmente a Cristo para ser doulo, ¿quién se qué? Quien se rinde. Si usted no se rinde, usted sigue como un doulo del mundo. Porque el que se somete a un señor se hace esclavo de él. ¿A quién estás sometido? ¿A quién estás rendido? Si tú no estás rendido a Cristo, es porque el otro es tu señor. ¿Aló? ¿Ay, amén? Si tú no estás sometido a Cristo, es porque estás sometido al otro. Si no eres doulo de Cristo, eres doulo. ¿De quién? Del mundo. ¿Y de quién está detrás del mundo? El diablo. Porque la Biblia dice en primera de Juan, epístola, creo que con el capítulo 3 o algo, dice que el mundo entero está bajo el control y el dominio del maligno. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. ¿Aló? Y Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también de los cielos esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. My God. Eso es poderoso lo que viene para ti y para mí. Pero si usted no se rinde totalmente a Cristo para ser su doulo, es porque usted tiene otro Señor. A través de su propia voluntad, a través de su propia mente y a través de sus propios deseos. Porque Satanás no te gobierna manipulándote a hacer lo que tú no quieres, sino que él usa tus propios deseos y te suelta la rienda y no te prohíbe nada, sino que te lo expone para que tú te comas toda la basura del mundo. Él dice en pocas palabras, a ti te gusta el pecado, aquí tienes pecado. A ti te gusta la fornicación, aquí tienes para que forniques. A ti te gusta el vicio, aquí los tienes. A ti te gusta esto, aquí los tienes. Así Satanás domina al hombre. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vaya
a Génesis capítulo 3 y vaya a Efesios capítulo 2. Y vaya a Primera de Juan, versículo 15 al 17. Vaya allí y dése cuenta usted mismo. Lea la Biblia. No coma cuento, lea la Biblia. Entonces, porque quien se rinde totalmente a Cristo para ser doulo, es usado plenamente y exaltado por Él. Por eso Dios nos dijo por la palabra y por el Espíritu que este es el año de la rendición. Este es el año de la humillación, porque el que se rinde y se humilla será exaltado. Si usted no se humilla, si usted no se rinde, usted seguirá siendo esclavo de este mundo. Pero somos hijos de Dios y debemos ser esclavos, doulos, no de este mundo, sino de Cristo, haciendo lo que Él quiere. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Cuando usted lee Mateo 20, 26, creo que es Mateo, creo que me equivoqué allí, creo que es Lucas. Vamos a mirar aquí. Déjeme verificar algo, si mis cálculos. 20, 26. No, parece que estoy bien. Mateo 20, 26. A ver qué dice Mateo 20, 26. Sí, gracias, Señor. Dice, miren esto, mira lo que dice la Escritura. Entonces, vamos desde el 26. Mas entre ustedes, 25, el contexto. El contexto dice así. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Saben que los gobernantes de qué? De las naciones se enseñorean, se hacen quirios de ellas. Los gobernantes de este mundo, de las naciones, se hacen ¿qué? Curios, se enseñorean, se hacen señor de ellas para que les obedezcan y hagan todo lo que ellos dicen. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero mira lo que dice Jesús. Y los que son grandes, ¿qué más dice? Y los que son ¿qué? En el mundo, representan las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ella ¿qué? Autoridad, potestad, manda. Es decir, en el mundo los grandes son los que mandan. Son los que tienen autoridad y los que se enseñorean de la gente. Ese es en el mundo, mentalidad del mundo. Pero mira lo que dice Jesús, versículo 26. Mas entre ustedes, ojo, una cosa son las naciones, otra cosa somos nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, mentalidad de reino. Por eso Jesús dice, mas entre ustedes no será así. No será así, mentalidad de reino, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Entonces, dice Jesús, el 27, y el que quiera ser el primero entre ustedes será siervo de ustedes. Es decir, en el reino de los cielos, el grande no es el que manda, ni el que tiene autoridad, sino que el que tiene autoridad y manda en el reino de los cielos es el que sirve, el que tiene corazón, mente de doulos. Porque en el reino de los cielos los hijos de Dios somos doulos, siervos. Y cuando somos doulos y siervos, entonces se está expresando la máxima identidad de grandeza y autoridad en el reino. Si usted dice que es grande, sirva. ¿Y para qué quieren hoy my God, estamos en tiempo de política? ¿Para qué quieren ser representantes a la Cámara?
¿Quieren servir verdaderamente al pueblo o quieren servirse del pueblo? My God, esa les va derecha, sin anestesia. Pero solamente el reino confronta esto, nadie más. Porque somos el opuesto al mundo. Y venimos modelando el reino, la mentalidad del reino, no de las naciones, que los que quieren ser gobernadores y quieren ser gobernantes, es para aprovecharse de las multitudes y de las masas, no para servir, sino para sacar provecho. Porque tienen mentalidad de ¿qué? De mundo, mentalidad de mundo, no de reino. Porque en el reino los grandes son los que sirven. Aló, aló. Ejemplo para nosotros, Jesús mismo. En Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11, vamos allá, busque Biblia, lea Biblia, vamos a la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Versículo 5 al 11. Y este es para ti y este es para mí. Esto es mentalidad de ¿qué? De reino, de libres, de verdaderamente libres. Porque el que sirve a Cristo es libre. Aunque es doulo, pero libre. Porque Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. My God, ahí está la palabra en Juan capítulo 8, del 32 al 34. Lo puedes leer. Pero dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, para ti y para mí. Vamos a leértelo desde el versículo 2, el contexto. Dice la escritura, dice la escritura, dice la escritura. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como iglesia, como pueblo, como mentalidad de reino. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Aquí vemos dos intenciones y motivaciones erradas. Y Dios dice, nada. Nada es nada. Nada hagas. Nada hagas. El hacer. Porque es que en el hacer se expresa lo que hay dentro. Por eso es que Jesús les dije al principio, a él no le interesa tanto tu hacer, sino el ser. Porque tu hacer te puede descalificar. Dice Dios, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la regla. No mirando cada uno por lo suyo propio, su propio interés. ¿Sí ven? Mentalidad del reino. Sino cada cual también por lo de los. Sino, voy a repetirlo, sino cada cual también. Ese cada cual también indica dos cosas. Que Dios te va a dar beneficio propio, pero también vas a procurar traer beneficio a otros. Hay un beneficio porque Dios es un Dios justo. Pero Dios dice, no seas avaro. No lo quieras todo para ti. Porque tú no estás para autosatisfacerte, autosaciarse, para llenarte tú la barriga que se te ponga así como un tambor. No, Dios dice, procura el bien, el beneficio de los otros. ¿Aló? ¿Qué está pasando, doctora? Doctora Lilia, que Dios nos está formando para servir. Porque la grandeza está en ¿qué? En servir, no en ser servido. Por eso usted ve a la hermana Francis. La hermana Francis que llegó, ella hizo hoy de la más grande. ¿Por qué? Porque te sirvió cafecito, te sirvió agua. Y tú dices, la hermana está como una esclava, como una sierva. Pues mi hermana es la más grande de todas aquí hoy. Porque el que sirve es el más grande. El que se sienta a la mesa no es el grande. El que sirve es el grande en el reino de los cielos. Por eso, aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos sirviéndole a ustedes. Ayer hablaba con mi esposa
Íbamos de camino a hacer una misión de su trabajo de estilista. Y yo tenía algo que compartirle a ella, socializarle. Pero me parece que me va a tocar socializarlo porque voy a enseñar. Entonces aguante, pastora. Yo notaba que cuando estábamos aquí ministrando y Dios me daba, sentía la cascada que bajaba de la montaña, la cascada de bendición para traer beneficio al pueblo. Me digo, God, yo siento a Dios que quiere hacer algo. Pero y yo ministraba la intención de Dios para llevarlos a ustedes a la cascada. Pero yo veía que la pastora corría a meterse a la cascada de primera. Y es Dios, pero yo necesito meter a la gente a la cascada, pero ella es la primera que quiere correr. Y al correr queda fuera de lo que tú quieres hacer, porque ella es el instrumento tuyo para meter a la gente en la cascada, no para que ella se meta primero, porque cuando ella se mete primero se me aísla de lo que Dios quiere hacer. Yo, Señor, ¿qué hago? My God, yo necesito que ella esté presta, dispuesta, apta para ministrar y para servir a la gente que está comiendo y que necesita entrar a la cascada. No sé si me hago entender en eso. Ayer en el ayuno, otra vez. Ya yo la venía ya midiendo hace como 2 semanas ya. My God, Señor, dame la oportunidad y la ocasión para enseñarle, compartirle. Ayer cuando íbamos subiendo, entonces la pastora, amor, ella inició el tema, yo no. Así que ella es la culpable. Ella inició el tema. Amor, pero ¿cómo tú quieres que yo me conecte si yo estoy buscando lo mío? Si yo quiero rendirme, si yo quiero sumergirme, si yo quiero humillarme, si es el tiempo de yo buscar para poderle dar al pueblo. Y de eso quería hablarte. De eso quería hablarte. Porque es que cada actividad y cada servicio en la congregación, nosotros somos los siervos de los hermanos. Nosotros no somos los comensales. Nosotros no somos los que van a ser servidos. Nosotros somos los siervos. Por tanto, usted tiene que estar conectada conmigo, recibiendo de Dios para darle al pueblo lo que el pueblo necesita de parte de Dios. No es el tiempo de tú sumergirte y desconectarte y así le estás privando a mucha gente de que reciba la cascada y que entre a la cascada porque tú te metiste primero. No, salte de esa cascada. Yo necesito meter a la gente en la cascada. No es el tiempo de tú recibir, sino el tiempo de dar. Entonces me dice la pastora, ay, entonces yo cómo hago, entonces pero si es el tiempo de dar, como no, tú tienes que buscar otro tiempo, porque no es el tiempo de recibir sino de dar. Por eso es que cada servicio, cada reunión, yo estoy sirviendo, yo estoy impartiendo, yo estoy dando lo que en secreto con Dios obtuve. Así opera Dios. ¿Mentalidad de qué? De reino. Y la mentalidad de reino es servicio. Cualquiera sea tu posición o tu condición, hay tiempo para dar, pero hay tiempo también para recibir. Y cuando es el tiempo de servir, es el tiempo de dar. Yo doy y usted recibe, pero yo tengo que buscar mi tiempo donde yo debo recibir de Dios para poder impartir, porque lo que tengo eso doy. Ella puede decir, sí, yo necesito. Yo podría decirle, sí, amor, es el tiempo de recibir. Pero como yo no camino por circunstancias ni por mentalidad de conveniencia, sino que conozco cuál es la intención de Dios y qué es lo que Dios quiere hacer, entonces yo no le voy a permitir a ella que tenga mentalidad de recibir cuando es el tiempo de dar. Pastor, tú eres duro. No, yo no soy duro. Yo solamente entiendo la intención de Dios y qué es lo que Dios está haciendo. Por eso dije, pastor, aguántate porque voy a hablarle al pueblo, porque quiero enseñar al pueblo. Cuando es tiempo de servir, es tiempo de servir, no de recibir. Cuando es tiempo de recibir, es tiempo de recibir. Por eso todo tiene su tiempo. Y usted tiene que aprender eso como líder, como servidor. Cuando usted está en vigilancia, ¿qué hace? ¿Usted está qué? Sirviendo.
Usted está dando lo que usted hace. Cuando usted está trabajando, usted está sirviendo. ¿Aló? Es así. ¿Mentalidad de qué? De reino. Y la mentalidad de reino es que el grande es el que sirve. El grande es el que, el que sirve, no el inútil. Por eso es que en el reino todos los hijos somos ¿qué? Siervos. Dios no quiere hijos inútiles, porque a los inútiles Dios los echa fuera. ¿Aló? Dios quiere hijos útiles. Usted está recibiendo ahora y usted está cómodo en esta silla y en esa banca. Pero ¿cuánto costó limpiar esto y santificar esto y pulirlo y crear todo este ambiente para que usted reciba? Eso se llama servicio. Pero esto no se hace solo, ni se arregla solo. Así que le invito a ustedes, mujeres que están aquí, hombres que están aquí, niños que están aquí, hablen con la pastora y con la hermana Prisi, ¿qué hay que hacer aquí para servirle? ¿Aló? ¿Mentalidad de qué? De reino. ¿Mentalidad de qué? ¿De qué, Luis Ángel? ¿Mentalidad de qué? Del pueblo. Ah, sí, estás en el pueblo. De reino, brother. Ok, entonces dice la escritura. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, ¿qué? Cuando usted no tiene mentalidad de siervo, usted quiere es lo suyo, procura es lo suyo, su bienestar, su bienestar, su bienestar. Está como la sanguijuela, dame, 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 pero nunca da. ¿Aló? Ok, y dice, haya pues en ustedes, hay algo que debe encontrarse en usted, y es el mismo sentir de Cristo, que es el mismo sentir del Espíritu en nosotros como mentalidad de reino. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en ¿quién? Es decir, que esto no es meramente para nosotros, la iglesia. Esto parte del amo, del dueño y señor, de allá parte, donde nosotros tenemos modelo y ejemplo. A nosotros ya nos modelaron. Y no solo nos modelaron, aún siguen sirviendo. Porque quien te da el aire que tú respiras, hay alguien que te está sirviendo para que no te ahogues y te quedes sin oxígeno. Hay alguien que está sirviendo aunque tú no lo notas. Pero Él te está sirviendo, dándote allí aliento. Porque dice la Escritura, le quitas el aliento y perece. Quiere decir que Dios te lo provee, nos lo provee. Él está sirviendo. Jesús dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, servimos. Entonces dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, en nuestro Kyrios, en nuestro Adonai. ¿Qué dice? El cual, versículo 6, siendo en forma de ¿qué? Siendo en forma de ¿qué? ¿Tú eres forma de qué? Jesús siendo en forma de qué? Nosotros somos creación, no somos Dios. Él es el más grande y el más alto. Pero Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Como yo soy Dios, yo me aferro, yo me agarro aquí a mi título y a mi posición. Yo soy Dios y de aquí nadie me mueve. Soy el más alto y el más grande. Soy el Adonai del universo. Hizo Él eso, siendo Dios y siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y la palabra despojar significa se vació. Lo que llaman la kenos de Cristo, la kenosis, sino que se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Doulos, es el griego, tomando de ser el Señor,
de ser Dios todopoderoso a ser ¿qué? Doulos. Así que el Señor es humilde o no es humilde. El Señor es sencillo o no es sencillo. Que siendo el Dios todopoderoso se hizo ¿qué? Doulos, para servir, para someterse, para hacer la voluntad de otro y no la de él. Para hacer no lo que él quería, sino la que otro que quisiera. La del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Doulo, rendido, humillado, sometido, no haciendo lo que quiere, sino lo que el Padre quiere. Doulo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de doulos, de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló otra vez a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mira lo que viene una vez que él se rindió y se sometió a la voluntad del Padre como doulo, rindiéndose hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai, es el Curio. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. My God. Evasteino, rabasteino. Su deleite, vamos, recibe. My God. Él está atento, está recibiendo. Mira, es tan tremendo que se le subió al papá en el hombro de lo contento que estaba. Estaba así. Él es tremendo intercesor, su deleite. Tremendo ese niñito. Tremendo. Dios va a levantar a las nuevas generaciones. Tú eres un guerrero profético de Dios. Así que usted tiene que meterse más con Dios. Por eso tu mamá te agarra por el pelo y te trae. Por eso mismo. Ok. Entonces dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el ¿qué? Pasó de doulos a ¿qué? Adonai. A Curios en el griego, en el hebreo que lo expresa todo. Adonai. Amén, iglesia. ¿Vale la pena humillarse o no? ¿Rendirse o no? Porque el que se humilla será ¿qué? Pero el que se enaltece. Ay, ay, ay. Entonces, mira esto. Importante esto. Todos fuimos llamados ¿para qué? Para servir. Todos. El que no sirve en la iglesia, sirve en la clínica. Solo que tienes que enfocar tu servicio a los hombres como quien sirve a Dios y no a los hombres. Porque eso también lo enseña la Escritura. Que mi profesión y mi oficio, si estoy en conexión con Dios, es la plataforma, es el escenario perfecto, el púlpito perfecto para yo predicar a Cristo a través del servicio a otros. Porque cuando sirvo a otros en mi profesión y en mi oficio, en conexión con Dios, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, estoy glorificando a Cristo. Porque todo lo que haga debo hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lea Colosenses capítulo 3 y lea Efesios capítulo 6. Ahí está todo. Solo que tenemos que meternos con la Escritura y leer. Ahí está la identidad. ¿Qué más dice? Todos fuimos llamados ¿para qué? Para servir. Todos fuimos llamados para hacer ¿qué? Doulos. Identidad de doulos. Y doulos como, ojo a esto, doulos como reyes y doulos como ¿qué? Como sacerdote. Cualquiera sea tu identidad, sea rey o sea sacerdote, tu propósito y destino es servir a Dios. ¿Aló?
Cualquiera sea tu profesión, cualquiera sea tu oficio, cualquiera sea tu identidad, tu llamado es servir a Dios con lo que haces. ¿Estás sirviendo a Dios con lo que haces o estás buscando tu propio provecho? Pastor, yo estoy ganándome la plata porque si no gano plata, no como. No, usted tiene que cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad es del mundo, no es del reino. Porque todo lo que hacemos tiene un propósito. Porque es Dios el que te bendice y el que te da el poder para hacer las riquezas. Y tú crees que eres tú mismo. Pero detrás de eso está Dios. Y más detrás de sus hijos. Así que no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio brazo. Porque maldito todo aquel que pone carne por su brazo y no confía en Jehová como su proveedor y su Dios. Eso dice la Biblia. Todo aquel que pone carne por su brazo, por su proveedor, por su tentador, hombre, a sí mismo, su talento, su habilidad, lo antepone a Dios. Y dice, no, mi mano y mi fuerza me dan el bienestar, porque si yo no trabajo, no como, y si yo no hago esto, no hay acción, no hay resultado, no hay fruto. Dios dice, cuidado, porque yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas. Hubo un hombre en la costa que era inconverso y la esposa era cristiana y el hombre era arrogante y altivo. Y el predicador llegó allá a visitar a los hermanos, a la hermana, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y el hombre arrogante y altivo le dijo, oiga, predicador, yo soy el Dios de esta casa. Porque si yo no trabajo, no comemos. Si yo no trabajo, no vestimos. Si yo no trabajo, no tenemos nada. Por tanto, Dios soy yo aquí en esta casa. Se enfermó. Creo que le dio un cáncer que no le permitía trabajar. Y cuando él no podía trabajar, Dios le mandaba la bolsa de mercado y comida a la esposa. Y la esposa comía, sus hijos comían y él también comía. ¿Eres tú el Dios de la casa? Sánate. ¿Eres tú el Dios de la casa? Levántate. El man se murió. Si eres Dios, retén tu vida. Porque al altivo Dios lo mira de lejos, mas al que se humilla Dios le da mayor gracia. Porque el grande en el reino de los cielos no es el que es servido, sino el que sirve. Así que usted es llamado a servir, a ser doulo, ya sea que seas el abogado, el juez o el magistrado, que aquí hay un poco. ¿Aló? ¿Dónde están los jueces? No, la gente está como que desconectada. Los reyes, los gobernantes. Tenemos gobernantes, tenemos todo. Mentalidad de reino. Sea cual sea tu identidad, para cumplir tu propósito y destino, eres llamado a servir a Dios. Y para culminar, mentalidad de reino. ¿Mentalidad de qué? De reino. Ahora sí, Lucas 6, 46. Vamos a ver qué dice Lucas 6, versículo 46. Vamos, busque Biblia. Este ya es la tapita. Es la cereza del pastel. Lucas capítulo 6, para que vaya a comerse su pastel a la casa. El almuerzo, aunque es temprano. Lucas capítulo 6, versículo ¿qué? 46. ¿Qué dice Lucas 6, 46? Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. Cuando lo tengan todos, me dicen, pastor, lo tengo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Amén. ¿Lo tenemos? Ok, leamos todos entonces la palabra del Señor así. Versículo 46. Dijo Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Otra vez, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen
lo que yo digo. Entonces, la mentalidad del reino es esta. Presta atención que estoy culminando. No puedo decir Jesús es mi Señor si no vivo rendición, rendido. No puedo decir soy siervo, doulos de Jesucristo si yo no vivo obediencia. No tengo autoridad, no puedo decir que tengo autoridad si yo no soy sujeto o si no tengo sujeción, si no me sujeto a nadie. Eso quiere decir que para poder ser autoridad tengo que aprender primero sujeción. Eso quiere decir que para poder decir que soy siervo tengo que ser obediente. Y si soy obediente, puedo pasar de doulo a Señor, autoridad sobre otros. Y eso quiere decir que si estoy rendido, verdaderamente Jesucristo es mi Señor. Esa es mentalidad de reino. ¿Cómo te sientes? Es Dios, es su palabra. Y nos está reventando a todos y desafiando a todos. Porque estos son los criterios del reino. Estos son los principios y lineamientos del reino. Quien no camina en ellos está fuera del reino. Recuerda que Jesús es el Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Si yo soy tu Señor, soy tu amo y tu dueño, ¿qué te compré? Porque no haces lo que yo te mando, lo que yo te digo. Obediencia. Quiero, dice Dios, y no sacrificio. Obediencia, obediencia. Y solamente obedece uno que tiene mentalidad de reino, es decir, que tiene corazón de siervo, de servicio, que es la más grande expresión y título de grandeza en el reino. En el mundo te va a decir, mira el servidor, el que barre, el que baña, lava los baños, el esclavo de la iglesia, o como dice una amiga por ahí, la melega de la casa, que no volvió más. ¿Aló? Entonces, en el reino eso es grandeza. Es la más alta expresión. Ok, yo quiero que oremos, porque Dios está esperando de ti que tengas la mentalidad del reino y que entiendas que y entendamos que somos siervos. ¿Somos qué? Somos hijos servidores. Somos hijos que sirven. Porque esa es la grandeza y esa es nuestra honra, servir al Rey. Es un honor, es una honra servir a Dios y ser llamado para ser de la lista del Rey. Vamos a adorar al Señor y vamos a ministrar según Dios nos dirija para que la gente lleve esta palabra en su corazón, medite todo el día, toda la noche, de aquí hasta que Cristo venga. Tu paz irresistible. Porque así como el mar se mueve, yo me he movido desde el principio. En mí está la vida. Mi lenguaje es fácil. No te detengas en entender lo que hablo a los corazones. Es profundo y crece. Se dimensiona, no tiene fin. No seas escaso. Avanza en mi palabra, porque ella te hará avanzar y abrirá puertas. Yo soy el que dimensiona.
Yo soy el que te hace crecer, Nalaratai no abi. porque es mi palabra en mí Oyo ami alei no asteinu. y la que pongo en ti. Shelu atalaba. Ella es tu luz. Ibu ami latainu. Ay, ella es la que te hace humillar. Tu treileiku. Sé sensible Inalai tu alta. y fácil de aprender. Obrandeibra. No te resistas. Tu teibrastinu. No te resistas, Nahastobo. porque mi palabra te hace vencer. Akini treabuastinu.